Hola a todos, bienvenidos a Entendiendo la Mente, un espacio donde exploramos temas fascinantes de la psicología de manera clara y sobre todo con un buen respaldo científico. Soy Giovanni, actualmente estudio psicología y hoy me acompañan. Hola, soy Jimena, ¿qué tal? Hola, soy Daniela. Hola, yo soy Atena. Aquí buscamos reflexionar, aprender y sobre todo derribar mitos y estigmas sobre la salud mental. Pero antes de comenzar queremos aclararte algo muy importante. Este podcast tiene un propósito educativo. No somos terapeutas y no estamos aquí para diagnosticar, ni mucho menos para simplificar temas complejos. Si algo de lo que escuchas te hace reflexionar o pensar en alguien cercano, te recomendamos acudir a un profesional de la salud mental, como psicólogo o psiquiatra. La mente humana es muy compleja, créenos, y los autodiagnósticos, una disculpa, pueden llevarnos a conclusiones equivocadas. Bueno, hoy hablaremos del narcisismo y creo yo que es un término que muchas veces usamos y especialmente en redes sociales lo hemos escuchado. Seguramente hemos escuchado frases así como: esa persona es un narcisista porque publica demasiadas selfies, o solamente piensa en sí misma, o qué presumida es porque nada más se la pasa presumiendo sus logros. Sin embargo, ¿sabías que el narcisismo no siempre es algo negativo? De hecho, es un rasgo que todos poseemos en mayor o menor medida y que en muchos casos puede tener funciones adaptativas y saludables. Me gustó mucho lo que acabas de mencionar. Exactamente, el narcisismo no siempre es algo negativo. De hecho, todos tenemos un poco de narcisismo y en muchos casos cumple funciones importantes o adaptativas. Para entenderlo mejor, creo que debemos diferenciar entre qué es un rasgo de personalidad y un síntoma clínico, así como lo define el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales o el DSM-5. Para explicarlo un poquito mejor, un rasgo es una característica estable que no necesariamente representa un problema, como el perfeccionismo, que puede ser útil en el trabajo. Sin embargo, si se vuelve extremo y llega a afectar en nuestra vida diaria, ahí es cuando se convierte en un síntoma donde se indica una disfunción. Por ejemplo, la impulsividad puede ser problemática si se lleva a conductas riesgosas, como lo es los gastos extremos de dinero o las reacciones agresivas. Sí, justo. Mencionaste algo importante y justo el narcisismo funciona de manera similar, ya que puede tener tiene un lado funcional que resulta útil en ciertos contextos. Por ejemplo, por Ramsamy, lo voy a citar textualmente, menciona que el narcisismo incluye aspectos como la autoridad, la autosuficiencia y la superioridad, que confieren ventajas en el entorno laboral y estos aspectos son a menudo evidentes justo en individuos que ocupan posiciones de poder, por ejemplo los médicos. De hecho, un estudio realizado en 2020 por el mismo autor que acabo de mencionar dijo que, estudiantes de medicina en Irán tienen rasgos narcisistas y justo ya les ayudaron a manejar mejor la presión, a liderar equipos de manera efectiva y a tomar decisiones importantes en momentos clave. Ya lo había mencionado mi compañero de que justamente el narcisismo suele verse como algo negativo, pero también puede tener un impacto funcional en situaciones específicas. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho, que tiene su lado no tan negativo, pero lamentablemente también el narcisismo puede ser extremo. Y justo cuando esto pasa, ya se convierte en un trastorno de personalidad narcisista, o abreviado el TPN. Según el modelo alternativo del DSM-5, que ya lo habíamos mencionado, ese trastorno se caracteriza por diferentes problemas, ya sea moderado o grave, pero específicamente es en cómo la persona se ve a sí misma, ¿no? Ya sea que se puede sentir importante, muy grande, o pues del otro lado, lo contrario, se siente muy poco o no se siente sin valor. Esto incluye mucho conductas enfocadas que buscan la aprobación de otros, o también, por ejemplo, no tienen capacidad para entender o preocuparse por los sentimientos de los demás, así como falta de empatía. También algo importante es que tienen una dificultad para mantener relaciones sinceras, porque están muy interesados en obtener beneficios propios solo para ellos. Además, algo muy importante es que tienen muchos rasgos de superioridad, ya sea en forma abierta o encubierta, pero tienen una gran necesidad de tener atención y admiración de los demás. Y aunque el término narcisista es muy popular, como ya se había mencionado, ya sea por redes sociales, pues aunque en trastornos clínicos no es tan común, de hecho. Justo en un estudio por el DSM, mostró que solo un 1.6% de la población tiene este diagnóstico. Justo es muy importante lo que acabas de mencionar, Daniela, porque creo que esto derriba un poquito el estigma y esta ¿Creencia?
Sí, justo esa creencia de que ya todas las personas tienen narcisismo, ¿no? Y cuando la evidencia nos dice que es dentro de lo clínico no es tan común. Y también creo que es fundamental aclarar que el narcisismo y la autoestima no son conceptos equivalentes, porque también se suele asociar a una persona narcisista con alguien que tiene una alta autoestima. Y lo voy a citar textualmente. Según Carone y otros autores, aunque sí existe cierta relación entre ambos, presentan diferencias claras. Lo dice justamente Carone: los individuos con alta autoestima no ven necesariamente el mundo como un juego, en el que algunos individuos se caracterizan como ganadores y otros como perdedores. Es decir, aunque las personas con alta autoestima se sientan positivamente consigo mismas, esto no requiere que denigren a los demás. Y eso es algo muy importante, porque en contraste el narcisismo, particularmente su forma más desadaptativa, como lo explicaba Dani, puede dar lugar a comportamientos explotadores, incluso en situaciones donde no es necesario, y como bien mencionó mi compañera, con el objetivo de tener estatus y también de obtener un beneficio por parte de los otros. De esta manera, el narcisismo no debe ser simplificado como el hábito de publicar selfies, ser presumido o tener una alta autoestima. Creo yo que debemos verlo más como un espectro que abarca desde rasgos funcionales y adaptativos hasta manifestaciones patológicas que afectan significativamente la vida diaria, y ya lo conocemos como un trastorno. Pero ¿por qué es importante comprender esa diferencia? Yo creo que también tenemos que hablar sobre los factores de riesgo y, en este caso, las causas, ¿no? El desarrollo de rasgos narcisistas en los hijos está profundamente influenciado por los estilos de crianza adoptados por los padres, y esto es algo que hemos escuchado mucho. Según Shie y otros autores, y lo voy a citar textualmente, una sobreprotección excesiva por parte de los padres puede limitar la autonomía de los hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta dinámica genera dependencia hacia otras personas para obtener validación y guía, y esto refuerza inseguridades y fomenta que el niño crea que es incapaz para actuar de manera independiente. Y como consecuencia, los hijos pueden desarrollar lo que conocemos un sentido de derecho, es decir, la creencia de que merecen atención o trato especial en todo momento. Por una parte, ese sentido de derecho se manifiesta como una constante necesidad de validación externa, mientras que en otra también se puede traducir en inseguridades y una marcada dependencia emocional hacia los demás. Y es algo que vamos a ver más adelante sobre los dos tipos de narcisismo que los autores nos hablan. Y también entender esas diferencias resulta esencial para abordar las raíces de sus comportamientos y también ver sus funcionalidades y sus implicaciones tanto en el desarrollo emocional y social. Bueno, para retomar un poquito esto, vamos a tomar un camino. Vamos a hablar sobre la sobrevaloración parental, que ocurre cuando, es la que ocurre cuando los padres elogian a sus hijos más de lo que realmente han logrado. Este está más relacionado con el narcisismo grandioso. Según Javin, Gerritsen y Treur, y lo citaré textualmente, esta forma de crianza hace que los niños tengan una percepción inflada de sí mismos, pero también los vuelve muy atentos a cualquier señal que pueda desafiar esa imagen de perfección. ¿Qué sucede con esto? Bueno, esto los puede llevar a reaccionar de manera defensiva o incluso agresiva ante cualquier crítica, porque pues su autoestima depende de mantener esa idea exagerada de superioridad. Algo interesante también que dice Kenberg es que el narcisismo también puede surgir en familias donde los padres ven a sus hijos como especiales o talentosos, pero son fríos o estrictos emocionalmente con ellos. Aquí es cuando los padres solo muestran afecto o aprobación cuando los hijos cumplen con sus expectativas. Y si no lo hacen, los niños se sienten rechazados y como defensa crean una autoimagen narcisista para poder lidiar con ese dolor del rechazo. Me gustó cómo lo explicaste, pero también hay que tomar en cuenta que los padres también varían según su rol. También hablaré del autor que habló mi compañero Sayes y varios autores. Ellos hablaron de que el narcisismo de los padres está directamente relacionado con el de sus hijos, especialmente cuando los elogian en exceso. Pero en el caso de las madres está relacionado, esta relación no parece depender tanto de la sobrevaloración, lo que sugiere que otros factores relacionados con su estilo de crianza también influyen. Algo interesante es que cuando los padres combinan la sobrevaloración con un cuidado más equilibrado, los efectos negativos pueden disminuir. Ya esto significa aceptar a los hijos no solo por lo que logran, sino por quienes son, ayudándoles a entender que su valor no depende de ser perfectos o superiores.
Sí, justamente, y también ese artículo que mencionas habla algo sobre la permisividad materna, hablando un poco de los roles entre padre y madre. ¿Y qué es permisividad materna? Es cuando las madres no ponen límites claros y eso está vinculado específicamente con el narcisismo vulnerable, que repito, más adelante vamos a hablar de tanto narcisismo grandioso como narcisismo vulnerable. Según Shie y otros autores, y lo voy a citar textualmente, esta falta de límites puede dificultar que los niños aprendan a manejar sus emociones y frustraciones. ¿Y qué es lo que pasa? Esto puede llevar a lo que llaman una rabia de derecho, o sea, una reacción intensa cuando no se cumplen sus expectativas. Esta permisividad materna deja a los niños sin estructura interna, lo que aumenta su sensibilidad a las críticas y los hace más inseguros. Y esas son características típicas del narcisismo vulnerable. Y también algo muy importante es que los roles tradicionales de padre y madre juegan un papel importante dentro de nuestra cultura. Según Coppola y otros autores, los padres suelen ser quienes introducen a los niños al mundo social y los ayudan a entender cómo relacionarse con los demás. Y es por eso que se relaciona más con la sobrevaloración. Si los padres tienen rasgos narcisistas, pueden transmitir un estilo de interacción basado en la grandiosidad y el sentido de derecho, reforzando en sus hijos una visión exagerada de sí mismos y comportamientos de superioridad en sus relaciones, por ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en el narcisismo patológico como tal. Vamos a hablar de dos características muy importantes del narcisismo, que es el deseo de estatus y la inclusión. Ok, iniciando con lo del estatus. Según Graspas y sus colegas, el deseo del estatus es una característica clave que une a todas las formas del narcisismo. Pero, pues, ¿qué es el estatus? Miren, básicamente, muy fácil, es que se trata del respeto y admiración que una persona recibe de los demás. ¿Ok? Y ahora, junto al estatus, como había mencionado, también entra el juego de la inclusión. ¿Y pues qué? ¿Qué es inclusión? También fácilmente es sentirse aceptado y querido. Según estudios de Anderson y Gregg, las personas que perciben que han logrado estas metas tienden a sentirse menos ansiosas y más satisfechas con su vida. Pero, por otro lado, quienes no sienten que han alcanzado ni el estatus ni la inclusión suelen experimentar baja autoestima y ansiedad. Sí, justamente retomando un poquito lo que acabas de mencionar ahorita, lo último de que quienes no sienten que han alcanzado ni el estatus ni la inclusión suelen experimentar ansiedad y baja autoestima, me gustaría dar un ejemplo para que entiendan estos conceptos de estatus e inclusión, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a alguien que trabaja muy duro por un ascenso en el trabajo, pero no recibe el reconocimiento esperado. Y esto le genera, claro, frustración e insuficiencia. Y de manera similar, alguien que busca aprobación social con sus amigos, con sus compañeros, etcétera, y no se siente incluido dentro de este grupo, puede desarrollar ansiedad. Entonces eso es justamente a lo que se refieren esos autores. Justo, gracias por el ejemplo, creo que queda muy bien explicado. Pero bueno, cuando hablamos de narcisismo, podemos dividirlo en dos tipos principales. Y para comenzar a explicarlo, voy a hablar del narcisismo grandioso, que también es conocido como over, el cual se define por una alta confianza en sí mismo, comportamiento dominante y un fuerte enfoque en alcanzar un estatus. Las personas con este tipo de narcisismo buscan ser admiradas y respetadas y a menudo perciben que ya han logrado el estatus deseado. Una característica, según Campbell y Foster, es que este tipo de narcisismo refleja una preferencia por la agencia sobre la comunión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que priorizan logros individuales y el poder por encima de las relaciones cercanas o interpersonales. Y así como lo explican Twingle y Campbell, estas personas tienden a evitar la intimidad. Aunque su principal objetivo es el estatus, no valoran la inclusión. Es decir, no buscan sentirse adaptados o queridos, ni siquiera lo consideran una meta importante en su vida. Me gustó cómo lo explicaste. Bueno, yo voy a hablarles más sobre el narcisismo vulnerable, que justamente lo conocemos como covert, ya que se caracteriza por inseguridad emocional, baja autoestima y un miedo a la crítica. Las personas con este tipo de narcisismo quieren alcanzar un estatus elevado y ser admiradas, pero sienten que no lo han logrado justamente por su baja autoestima. Esto las diferencia de los narcisistas grandiosos, justamente como lo había explicado mi compañera. Ellos suelen percibirse a sí mismos como exitosos. Además, los narcisistas vulnerables anhelan ser aceptados y queridos. ¿Qué quiero decir con esto? Quieren inclusión, pero rara vez sienten que logran este objetivo.
Según Dixon, estas personas suelen tener estilos de apego ansioso o temeroso, lo que significa que, aunque desean relaciones cercanas, les cuesta mantenerlas. Justamente me parece muy bien cómo lo mencionan, y para resumirlo, y para que lo entiendan mejor, los narcisistas grandiosos se centran en el estatus y creen haberlo ya alcanzado y no consideran importante la inclusión, ya que su validación proviene de su percepción de éxito y por la admiración externa. Por el contrario, los narcisistas vulnerables desean tanto estatus como inclusión, pero por lo mismo de su baja autoestima, su inseguridad, su frustración y su estrés emocional, perciben que no han logrado ninguna de estas cosas. Y también me gustaría retomar un poquito lo que ha mencionado Daniela anteriormente sobre las investigaciones de Anderson y Mahadevan, quienes dijeron que las personas que perciben que han logrado estas metas de inclusión y estatus tienden a sentirse menos ansiosas y más satisfechas con su vida. Y leyendo esto, mientras estaba investigando, me llevó a inferir si los narcisistas grandiosos, por lo mismo de que sienten que han logrado su estatus y no dependen de si son queridos o amados, suelen experimentar un mayor bienestar emocional y menos estrés en comparación con los narcisistas vulnerables. ¿Y cuál fue la respuesta que encontré compartiéndoselas? Bueno, lo voy a citar textualmente, un autor que se llama Bogarts, y en su estudio sobre narcisismo y agresión señala que, lo voy a leer textualmente: estudios recientes han demostrado que el narcisismo grandioso es menos perjudicial para la salud mental, mientras que el narcisismo vulnerable está asociado con problemas psicológicos y el uso de estrategias de regulación emocional poco apropiadas como la agresión y la represión. Entonces, eso es algo muy importante también a entender, pero también quiero aclarar que el bienestar emocional percibido en los narcisistas grandiosos está estrechamente relacionado con su capacidad para mantener su estatus. Entonces dependen al 100% de este estatus. Si esta percepción o este estatus se ve amenazado, pueden experimentar episodios de vulnerabilidad que demuestran la fragilidad de su estabilidad emocional. Así que, en un sentido estricto, sí, pero entendamos que su bienestar depende de su capacidad para mantener este estatus. Justamente para complementar esto, Finkus y Lowitsky afirman que las personas con altos niveles de grandiosidad narcisista son propensas a episodios de, ¿cómo decirlo?, vulnerabilidad de manera periódica. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, el narcisismo no es algo fijo, no es como decir lo tienes o no lo tienes, sino un espectro. Como lo había mencionado mi compañero, que puede variar dependiendo del contexto y la intensidad de las situaciones que enfrenta la persona. Y bueno, estos episodios de vulnerabilidad suelen surgir cuando los narcisistas perciben una amenaza justamente en su estatus. Justo ahorita que mencionaron lo del estatus amenazado, cuando esto pasa recurren a mecanismos. De hecho, hay un modelo muy interesante que se llama SPIN, y para entenderlo y entender cómo los narcisistas grandiosos buscan mantener su estatus, está en el propuesto de Why and How of Narcissism, a Process of Narcissist Status Pursuit, desarrollado por Grapsas y otros autores, justo llamado SPIN, ya que lo había mencionado. Este modelo identifica 4 pasos principales en su búsqueda de reconocimiento social. Los 4 son selección de situación, vigilancia, evaluación y ejecución de respuestas. Primero, los narcisistas grandiosos seleccionan ambientes donde tienen mayor posibilidad de sobresalir. Por ejemplo, como en reuniones sociales o laborales, justo en estos eventos donde el estatus es clave. Y ahí están en constante atentos señales que les indiquen cuál es su posición frente a los demás y qué factores les ayudan o les dificultan a destacar. Basándose con esta información, pues ahí ya ellos deciden cómo actuar para mantener, o de hecho, pues lo principal, aumentar su estatus. Sí, justamente, y para conseguir este estatus es que utilizan estrategias y generalmente caen en 2 categorías. La autopromoción, la cual aquí destacan sus logros, habilidades y cualidades para construir una imagen positiva. Esto básicamente es venderse como carismático, seguro y competente. También cae en la descalificación de otros. En este caso intentan reducir la reputación de sus competidores mediante críticas o menosprecio, lo que los ayuda a eliminar posibles amenazas a su estatus. Por ejemplo, una persona con narcisismo grandioso en un entorno laboral podría desacreditar a un compañero para parecer más competente. Justo, un detalle interesante de este modelo
es que con el tiempo es una combinación de los 4 que había mencionado, de vigilancia constante y acciones estratégicas, que esto se convierte en un círculo vicioso. O sea, es decir, la repetición de estos procesos crean un sistema autorreforzante que refuerza su percepción de superioridad. Esto fue textualmente por Bradley Emmons, Morph, Rothwald y citado en Graspas y otros autores más. Por eso los narcisistas grandiosos prefieren entornos donde hay muchas oportunidades para competir por estatus, ya sea como jerarquías públicas o laborales. Sí, y bueno, ahora ya que han hablado un poquito de cómo opera un narcisista dentro de su contexto a partir de mecanismos de autopromoción y también la descalificación de otros, ¿qué pasa cuando percibe que su estatus está en riesgo? Aquí las cosas se complican, porque tanto los narcisistas grandiosos como los vulnerables reaccionan, pero lo hacen de formas muy diferentes y que hay que entender muy bien la funcionalidad de la conducta. Según la investigación, los narcisistas grandiosos suelen recurrir a la autopromoción o la descalificación de otros de manera planificada, esto con el objetivo de reforzar su imagen, mantener su estatus o incluso aumentarlo. Por otro lado, los narcisistas vulnerables, y lo voy a citar como lo menciona Grapsas y otros colaboradores, tienden a responder emocionalmente y de forma reactiva ante amenazas a su autoestima. Algo clave es que los narcisistas ven las situaciones sociales como oportunidades para destacar sus cualidades. En primera instancia ven las situaciones como una oportunidad para autopromocionarse, pero cuando sienten que su posición está siendo amenazada, recurren a la crítica y a la desvalorización o a la descalificación de otros. Es decir, pueden volverse críticos o incluso ofensivos hacia los demás, como una manera de defender su imagen, claro. Y de hecho, estudios muestran que cuando los narcisistas, se sienten criticados, humillados o superados, buscan desacreditar a los demás. Por ejemplo, en un entorno laboral, imaginemos, si consideran que alguien los supera en una competencia o en un trabajo, es probable que difamen o critiquen a esa misma persona solamente para minimizar la amenaza percibida y para mantener ese estatus, como para volver a ser el centro de atención y que la otra persona no lo sea. También para finalizar esta parte, me parece importante mencionar que los narcisistas suelen justificar estas acciones de invadir a los otros por su sentido de derecho. Según Grapsas, creen que cualquier obstáculo en su camino es injusto, lo que puede llevarlos hasta tomar venganza cuando no obtienen el reconocimiento o el estatus que consideran que ellos merecen. Justamente, entonces creo que ese es un modelo muy interesante para entender a los narcisistas grandiosos. Pero también, ¿qué hay de los narcisistas vulnerables? En este caso, para entender mejor cómo funcionan ese subtipo de narcisistas, existe un modelo llamado Vulnerable Isolation and Enmity Concept, desarrollado por Rogozas, Yesuch y Struz en 2021, y este modelo identifica 2 dimensiones principales, lo que es el aislamiento y la enemistad. ¿A alguien le gustaría explicar el aislamiento? A mí me gustaría mencionar del aislamiento, el cual es una estrategia que los narcisistas vulnerables utilizan como un mecanismo defensivo. Básicamente es evitar situaciones sociales o relaciones donde puedan sentirse criticados o rechazados. Sin embargo, cuando esta estrategia no funciona, entra en juego la enemistad, la cual tiene objetivo principal reducir las experiencias de vergüenza e insuficiencia. Menciona Rogosa, Sioch y Strauss. Bueno, en esta fase, ¿qué ocurre? Aparecen comportamientos como culpar a otros por sus inseguridades, la cual es una proyección que el narcisista hace, sentir envidia, guardar rencores o incluso actuar con intenciones de venganza. También pueden desarrollar la creencia de que todos están en su contra, lo que los lleva a interpretar la realidad de manera distorsionada. Mencionaste cosas importantes, pero también es importante entender que estas conductas no ocurren de forma aislada, porque tanto como los narcisistas vulnerables como los grandiosos, pues comparten ciertas estrategias, pero pues las usan de maneras diferentes, dependiendo de su contexto y sus objetivos. Y perdón que te interrumpa, también creo que es importante lo que mencioné anteriormente, entender la funcionalidad de la conducta. Por ejemplo, la misma conducta se puede presentar tanto en un narcisista vulnerable como en un narcisista grandioso, pero aquí ¿cuál es la diferencia o qué es lo que debemos de analizar? ¿Qué busca obtener la persona con esta conducta?
Muy bien, lo explicaste muy bien. Justamente iba a dar un ejemplo. Esto es la descalificación que hacen con otros. Ujú. Justamente la descalificación, como lo habías mencionado, es común en ambos subtipos de narcisismo, pero con diferencias clave. En el caso de los narcisistas grandiosos, esta estrategia es planificada y justamente tiene el objetivo de mantener su estatus más su social, ¿no? Por ejemplo, un narcisista grandioso siente que un colega, si lo supera en el trabajo, podría desacreditarlo públicamente para seguir siendo, no sé, el centro de atención y justamente destacar como la opción más grande o valiosa. Pero por otro lado, los narcisistas vulnerables descalifican a otros. Pues no para buscar ganar reconocimiento, sino para aliviar sentimientos intensos de vergüenza o insuficiencia. Y algo interesante que justamente quería mencionar es que las personas con narcisismo vulnerable harán esto de manera privada, no irá directamente con la persona a desacreditar, porque tiene miedo a que cuando enfrente a la otra persona, ésta le responda con agresión y afecte más su autoestima. Como conclusión, ¿qué puedo decir yo? Siento que el verdadero reto está en reconocer cuándo estos rasgos dejan de ser funcionales y afectan nuestras relaciones y bienestar. Y también vuelvo a repetir y hago mucho hincapié, entender la funcionalidad que tiene la conducta. ¿Para qué hace esto la persona? El narcisismo es mucho más que un rasgo superficial. Es, como bien dije, un espectro con características y matices que van desde lo funcional hasta lo desadaptativo. Y al profundizar en los dos subtipos, principales, que es el narcisismo grandioso y el vulnerable, las diferencias se vuelven claras y esenciales para entender cómo operan y afectan la vida de las personas. Bueno, yo me puedo llevar como conclusión sobre el narcisismo grandioso, es que está marcado por esta gran y elevada confianza que tienen en sí mismos, la búsqueda de un estatus y un comportamiento dominante. Además de que estas personas suelen proyectar mucha seguridad, liderazgo y carisma, lo que les facilita ganarse la admiración y el respeto de los demás. Claro, sin embargo, siento que detrás de esa fachada de éxito, su bienestar emocional depende en gran medida de mantener pues esta percepción de estatus. Si su imagen se ve amenazada, pueden recurrir a estrategias como la descalificación de otros y la autopromoción. Justamente como ya han estado mencionando, pues también me gustaría concluir con que el narcisismo vulnerable lucha con una inseguridad emocional, baja autoestima y un miedo constante a la crítica. Aunque anhelan el estatus y la aceptación, siente que nunca alcanzan estas metas, lo que les deja pues atrapados justamente en la frustración y sensibilidad extrema. Otra cosa es que su lucha es más interna y reactiva y buscan proteger pues su autoestima más que competir o por reconocimiento o admiración. Exacto, y creo que la diferencia fundamental radica en cómo enfrentan el mundo y manejan sus emociones, y vuelvo a lo mismo, entender la funcionalidad de la conducta. Mientras los narcisistas grandiosos buscan brillar y reafirmar su superioridad, los vulnerables intentan protegerse del rechazo y la vergüenza. Pero en sí, ambos tipos de narcisismo comparten un desafío o algo en común, que es básicamente una dependencia emocional en cómo los perciben los demás, en este estatus. Y entender esas diferencias no solo nos ayuda a identificar esos comportamientos en nuestro entorno, sino también a reflexionar cómo las experiencias de vida y las interacciones sociales moldean nuestras propias formas de buscar validación. Y por último, también me gustaría destacar algo que me surgió mientras estaba platicando, que cuál es la diferencia entre una persona con narcisismo vulnerable y una persona con inseguridad o una persona insegura. Y es que a pesar de parecer inseguros, los narcisistas vulnerables tienen una percepción exagerada de sí mismos, creen que son especiales o merecen más, pero sienten que el mundo no los reconoce como debería. La inseguridad, por otro lado, no implica necesariamente una percepción de grandeza de uno mismo. Una persona insegura es alguien que no se siente bien consigo misma y duda de su propio valor, pero no cree que sea mejor o que merezca un trato especial. Sus miedos se enfocan más en el miedo al rechazo, a no ser suficiente o a no cumplir con las expectativas de los demás.
Y con esto llegamos al final de este episodio de Entendiendo la Mente. Esperamos que esta charla sobre el narcisismo, sus matices y sus implicaciones les haya dejado reflexionando. Como siempre y como bien mencioné en un principio, nuestro objetivo es llevarles información respaldada científicamente y presentada de una manera clara y sobre todo accesible. Queremos agradecerles por acompañarnos hasta aquí y recordarles que si les interesa profundizar más sobre ese tema o aprender, hemos dejado todas las referencias científicas que mencionamos a lo largo del episodio en la descripción del video. Recordemos evitar los autodiagnósticos, por favor. Los invitamos a leer los artículos y estudios, que son una excelente manera de ampliar lo que conversamos hoy. Con esto me despido y muchas gracias por su atención. Gracias, bye. Gracias por su atención.